Programación orientada a objetos. Es un modelo de programación informática que organiza el diseño de software en torno a datos u objetos, en lugar de funciones y lógica. Un objeto se puede definir como un campo de datos que tiene atributos y comportamientos únicos. Los ejemplos de un objeto pueden variar desde entidades físicas, como un ser humano que se describe por propiedades como nombre y dirección, hasta pequeños programas informáticos. Una vez que se conoce un objeto, se etiqueta con una clase de objetos que define el tipo de datos que contiene y cualquier secuencia lógica que puede manipularlo. Cada secuencia lógica distinta se conoce como método. Los objetos pueden comunicarse con interfaces bien definidas llamadas mensajes. ¿Cómo se utiliza? Conceptos de clase, objeto, herencia, encapsulación y polimorfismo. Estas son las ideas más básicas que todo aquel que trabaja en OP debe comprender y manejar constantemente. En un esquema de programación orientada a objetos, el coche sería lo que se conoce como clase. La clase contiene la definición de las características de un modelo, el coche, como el color o la marca, junto con la implantación de sus funcionalidades, como arrancar o parar. Las características definidas en la clase las llamamos propiedades y las funcionalidades asociadas las llamamos métodos. Para entender este concepto tan importante dentro de la programación orientada a objetos, podemos pensar que la clase es como un libro, que describe cómo son todos los objetos de un mismo tipo. La clase coche describe cómo son todos los coches del mundo, es decir, qué propiedades tienen y qué funcionalidades deben poder realizar y, por supuesto, cómo se realizan. Los objetos son ejemplares de una clase. A partir de una clase puedo crear ejemplares, objetos de esa clase, que tendrán por tanto las características y funcionalidades definidas en esa clase. Cuando creamos un ejemplar, tenemos que especificar la clase a partir de la cual se creará. Esta acción de crear un objeto a partir de una clase se llama, por ejemplo, un objeto de la clase fracción es, por ejemplo, 3/5. El concepto o definición de fracción sería la clase. Para crear un objeto se tiene que describir una instrucción especial que pueda ser distinta dependiendo del lenguaje de programación que se emplee. Las propiedades o atributos son las características de los objetos o ejemplares de una clase. Cuando definimos una propiedad, normalmente especificamos su nombre y su tipo, aunque no es una manera muy correcta de hablar. Nos podemos hacer la idea de que las propiedades son algo así como variables donde almacenaremos los datos relacionados con los objetos. Esta particularidad permite crear una estructura jerárquica de clases cada vez más especializada. Los métodos son las funcionalidades asociadas a los objetos, que son implantadas a programadas o programadas dentro de las clases. Es decir, cuando estamos programando las clases, las funciones que creamos dentro asociadas a esas clases las llamamos métodos, aunque los métodos son como funciones. Es importante que los llames métodos para que quede claro que son funciones que existen dentro del contexto de una clase. Funciones que podremos invocar sobre todos los objetos creados a partir de una clase. Un mensaje en un objeto es la acción de efectuar una llamada a un método. Por ejemplo, cuando le decimos a un objeto coche que se ponga en marcha, estamos pasándole el mensaje ponte en marcha. La encapsulación es un mecanismo que consiste en organizar datos y métodos de una estructura, conciliando el modo en el que el objeto se implementa, es decir, evitando el acceso a datos por cualquier otro medio distinto a los especificados. El polimorfismo se refiere a la propiedad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de tipos distintos. El único requisito que deben cumplir los objetos que se utilizan de manera polimórfica es saber responder el mensaje que se les envía. En un esquema PO, el coche sería lo que se conoce como clase. Sus características, como el color o el modelo, serían propiedades y las funcionalidades asociadas como ponerse en marcha o parar serían métodos. La clase es como un libro que describe cómo son todos los objetos de un mismo tipo. La clase coche describe cómo son todos sus coches,
qué propiedades tienen y qué funcionalidades deben poder realizar. A partir de una clase podemos crear cualquier número de objetos de esa clase. Un coche rojo que es la marca Ford y modelo Fiesta, otro verde que es la marca Cid y modo Ibiza. El objeto sería Ferrari. Nombre del objeto, Ferrari. Métodos, arrancar, ir, parar y girar. Datos, que es rojo, 280 kilómetros por hora. Y la clase es nombre de la clase coche, métodos y sus funciones serían arrancar, ir, parar y girar. Sus atributos, que son los datos, es el color, la velocidad y carburante. En el desarrollo actual, hoy en día la tecnología orientada a objetos ya no se aplica solamente a los lenguajes de programación, además se viene ampliando en el análisis y diseño con mucho éxito, al igual que en las bases de datos. Es que para hacer una buena programación orientada a objetos hay que desarrollar todo el sistema aplicando esta tecnología, de ahí la importancia del análisis y el diseño orientado a objetos. La programación orientada a objetos es una de las formas más populares de programar y viene teniendo una gran acogida en el desarrollo de proyectos de software desde los últimos años. Esta acogida se debe a sus grandes capacidades y ventajas frente a las antiguas formas de programar.